Estimación de déficit de agua. Cuando la cantidad de agua que se consume es mayor a la cantidad de agua disponible, se le llama déficit. Para estimar el déficit de agua, es necesario calcular la cantidad de agua que se utiliza para satisfacer las necesidades de las personas que habitan una casa o para realizar una actividad como la ganadería y la agricultura. Emplea un depósito con una capacidad conocida, o bien recipientes, tambos o cubetas. De esta manera, puedes cuantificar la cantidad de agua que se consume en un día. La estimación del déficit se obtiene restándole la cantidad de agua empleada en un día a la cantidad captada. El resultado se traduce en lo siguiente. Si la cantidad de agua captada es mayor a la empleada, el déficit disminuye, por lo que la cantidad de agua disponible es suficiente para cubrir las necesidades. Si la cantidad empleada es mayor a la captada, el déficit se incrementa. Por lo tanto, la cantidad de agua disponible no es suficiente. En esa situación, lo recomendable es rediseñar el sistema, es decir, ampliar el área de captación y aumentar el número de áreas de captación, además de disminuir el consumo de agua y buscar alternativas para reutilizar el agua. Para evitar que se agote el agua en el almacén, elabora un registro en el que se coloque la cantidad de agua captada durante la precipitación y la cantidad de agua consumida. De esta manera, garantizarás un suministro de agua constante. Bueno, buenas, buenas tardes, muchachos. Estamos casi Buenas tardes. en nuestro último tema, penúltimo tema. Vamos a ver, ahorita a partir del video que vimos, vamos a ver algo que se llama hidrodinámica. ¿Qué es la hidrodinámica? La hidrodinámica es todo aquel fluido que se encuentra en movimiento. Por ejemplo, aquellos fluidos que están principalmente a través de una tubería. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos que están, fluidos que están a través de una tubería? Por ejemplo, pues la manguera en el agua, un tubo, el drenaje, hay infinidad de fluidos que pasan por un tubo, que están en constante movimiento, ¿sí? Por ejemplo, ahorita les voy a dar un poquito, ese pequeño video que vimos, es parte de un curso que estoy tomando. En ese curso, muchachos, es el de captación de agua. En el de captación de agua, el año pasado, hicimos un proyecto de captación de agua que va en base a esto que vamos a ver de hidrodinámica. ¿Para qué? Nos sirve, si vieron al final decía cosecha de agua. La cosecha de agua es que ahora en nuestros tiempos, pues como ven, el agua se está acabando, pero por ejemplo nosotros no aprovechamos el agua que cae de la lluvia. No tenemos recipientes, se nos ensucia rápido, no sé, hay muchas cosas por qué no las estamos usando. Yo apenas estoy implementando aquí en mi casa un sistema de captación porque creo que se vendrán después tiempos como difíciles. Aquí no hace mucho se descompuso la bomba del agua y duramos aproximadamente 2 meses sin agua. Entonces cuando llovía yo sacaba mis recipientes a llenar y pues de ahí fue de alguna manera como tratamos de mitigar
aquí en la casa la situación. Entonces ahora pues estamos haciendo un sistema. Ok, entonces la hidrodinámica se va a encargar de todos aquellos fluidos que pasan a través de un conducto o de una tubería, ¿sí? Y la hidrodinámica estudia las propiedades mecánicas, y los fenómenos que presentan los fluidos cuando están en movimiento, ¿sí? Vamos a estudiar ahora propiedades mecánicas de aquellos fluidos que ahora están en movimiento, que se mueven a través de una tubería, ¿sí? Vamos a ver primero algo que se llama gasto, ¿sí? El gasto es cuando nos referimos al flujo de un líquido a través de una tubería. Es el flujo de un líquido a través de una tubería, ¿sí? El flujo de un líquido a través de una tubería. ¿Sí estamos? El gasto se va a dar por la fórmula que dice gasto es igual al volumen por el tiempo. Como es el flujo de un líquido, tenemos que es el volumen, pero ¿qué tanto líquido está pasando por esa tubería en cierto tiempo? ¿Sí? El gasto se mide en metros cúbicos por segundo. El gasto es el flujo que pasa en una tubería en determinado tiempo. ¿Cómo puedo calcular ese volumen? Ese volumen de una tubería lo voy a calcular de la siguiente manera. Una tubería, por lo regular, siempre es de forma cilíndrica. Entonces, necesitamos para calcular el volumen, necesitamos una área, que en este caso esta va a ser mi área, y la distancia que hay de aquí a aquí, la distancia, ¿sí? El área por la altura sería, ¿sí estamos? Esa va a ser, ¿cómo voy a calcular el flujo? ¿Sí? Como el volumen es igual a área por distancia, lo voy a sustituir aquí, ¿sí? Este volumen, lo voy a poner aquí, el volumen es igual al área por la distancia, ¿sí? Acuérdate también, bueno, le voy a poner gasto es igual a área por la distancia entre tiempo. Pero acuérdate que la distancia en física está dada que es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, el gasto también es igual a el área por la velocidad por el tiempo entre el tiempo, pero tiempo con tiempo lo
Cancelo y me queda que el gasto es igual al área por la velocidad. El área que está aquí por la velocidad en que va pasando ese fluido. ¿A qué velocidad va pasando? Porque acuérdate que se va moviendo en esta área y en esta distancia. Esas son las propiedades mecánicas. Una es el gasto, ¿sí? Entonces tenemos una fórmula, dos fórmulas y tres fórmulas para poder calcular el gasto. El gasto es el flujo de líquido a través de la tubería. Área por distancia entre el tiempo y el gasto también es igual a área por, lo voy a poner así, por velocidad. Lo voy a poner un poquito así y voy a pasar a borrar esto que está acá. Una de esas propiedades mecánicas es el gasto. Otra propiedad mecánica que tiene el fluido cuando pasa a través de un tubo se llama flujo de masa. El flujo de masa es la cantidad de masa que pasa, es la cantidad de masa de un líquido que pasa por un conducto por unidad de tiempo. Acuérdate que todo líquido tiene una densidad o tiene una masa. No es lo mismo que va a pasar por esa tubería agua a que va a pasar por esa tubería gasolina o aceite. Acuérdate que cada uno tiene una masa diferente y es a partir de la densidad. La fórmula para calcular el flujo de masa va a ser que el flujo de masa va a ser igual a la masa entre el tiempo. La cantidad de masa de un líquido que pasa por un conducto por unidad de tiempo. ¿Sí? Pero acuérdate que para calcular la masa de un fluido, eso es igual a la que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo despejo de aquí, me va a quedar que la masa es igual a la densidad por el volumen. Voy a sustituir esta masa aquí donde está. ¿Sí? Y voy a poner que entonces el flujo de masa es igual a la densidad por el volumen entre el tiempo. Pero resulta que el volumen entre el tiempo es el gasto. Entonces, voy a concluir que el flujo de masa es igual a la densidad del fluido que va a pasar por ahí por el gasto. Y por lo tanto, voy a tener mi fórmula. Puedo obtenerla con ahí, puedo obtenerla con esta, o puedo obtenerla con esta también. Con cualquiera puedo obtener el gasto y el flujo de masa. Propiedades mecánicas y fenómenos que van presentando los fluidos. Hasta aquí, esto me está representando un líquido que va a pasar, pero también va a tener una masa. Eso es lo que me está diciendo en ese problema. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplito para que nos quede un poquito más claro. ¿Por qué les decía del problema que estábamos viendo? Porque acuérdate que para hacer un sistema de captación necesitamos saber
¿Qué tubería le vamos a meter? ¿Qué tanta líquido va a correr por esa tubería? ¿Y cuánto va a pesar? Probablemente en tu casa, si es de lámina, necesitamos calcular el área para ver cuánta agua puede captar y cuánta agua, el volumen, puede llenar, no sé, un tambo de 200 litros en cuánto tiempo. ¿Qué tanta masa va a tener eso que está pasando por esa tubería? Te pongo un ejemplo por ahí. ¿Ya lo tienes por ahí el ejemplo? Ahí está en el chat. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? ¿Nadie me quiere ayudar a leerlo? Yo, profe. Ah, bueno. Dice, una tubería que conduce a gasolina tiene un diámetro de 12 centímetros. La velocidad del flujo es 0.6 metros, ¿qué? Bueno, ms. ¿Cuál es el Metros, gasto? Mande, metros por segundo. ándele. Dice, ¿cuál es el gasto y el flujo de masa? Ok. Vamos a sacar siempre, acuérdense, primero los datos. Siempre saquen sus datos. ¿Qué datos me da? El diámetro a 12 centímetros. Me da la velocidad del flujo. La velocidad es igual a 0.6 metros por segundo. Me pide calcular el gasto y me pide calcular el flujo de masa. ¿Sí? Voy a ver mis fórmulas. Dentro de mis fórmulas voy a tener que para obtener el gasto lo obtengo área por volumen, por velocidad, perdón. Área por velocidad. Le voy a poner una aquí para que no me equivoque. Área por velocidad. Y el flujo de masa es igual a la densidad por el gasto. Esas son mis fórmulas. Ok, entonces, para obtener el gasto me pide área por velocidad. La velocidad ya la tengo, pero el área no la tengo. ¿Cómo encuentro el área? La voy a encontrar a partir del diámetro. El diámetro, primero, lo voy a convertir a metros. Si yo lo convierto a metros, divido 12 entre 100 y me queda 0.12 metros. Pero sigue siendo diámetro. Y para yo poder encontrar el área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero acuérdate que el radio es la mitad del diámetro. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la mitad de aquí? 0.06 metros. ¿Sí estamos? Lo voy a borrar por ponerlo un poquito más allá. 0.06 metros. Y dijimos que el gasto es igual a el área por la velocidad. Ok, entonces vamos a calcular el área. Primero vamos a calcular el área. El área es igual a pi por 0.06 metros al cuadrado. ¿Cuánto te da esa área? Ayúdenme con sus calculadoras ahí. ¿Cuánto? Pues que está. Profe, ¿Eh? profe, ¿está escribiendo en su pizarrón? Sí.
Es que no se ve nada. Bueno, a mí no se me ve nada. ¿Quién eres tú? ¿Sí está? Jessica, ¿A poco no ve nadie? ¿Los demás no ven? a mí no se me ve, no sé si a los demás. Les pregunto a los demás si se ve mi pizarrón. Yo sí lo veo. Yo también lo Ah, puedo ver. Jessica, Sí, tengo, profe. tengo, tengo en una conectada a la computadora, ahí no se ve, y tengo en otra donde está el pizarrón. Búscame por ahí en Oh, otro. sí. A mí me pasó la vez pasada eso. Sí, Jessica, Mande, profe. busca ahí entre donde dice personas, de tu lado derecho, dice Sí. mostrar a todos. Ahí Ajá, dale y me vas a encontrar otra vez. ajá. Dale clic. Es que estoy dos veces. Deje checo. Y ahí dale clic y te va a aparecer mi pizarrón. Pero sí, sí pasa, va, Alondra. Sí. Profe, si no participo es porque aquí en mi casa hay mucho ruido. Diles que guarden silencio, que estás en clase. Es que vinieron aquí, mis tíos y así. Y uy, andan que sí tomados. Diles que, ¿cómo se llama? Que no es tiempo para reunirse. Ya, Jessica, No, profe, no se puede. sí, busca A ver, ahí, repítame de nuevo. busca dos, es que debe de haber dos profes Edilbertos ahí. Sí, de hecho, sí me salen dos. Ah, en uno de ellos, en Ajá. donde, fíjate, donde se ve que estoy hablando, ahí dale Ah, clic. ya, pero no me aparece nada. Ahí te debe de parecer. No, profe, nada. No, Mm, de mm. todos modos, Solo me trabando, aparece. de ¿Mande? todos modos, trabando y va a pasar ahí arriba. Inténtale ahí. Sí, profe. Ok, o salte y vuelve a entrar ahorita. No Ah, ok, sé. déjeme salgo. Ok, bueno. Entonces de área me da 0.113, le voy a poner. ¿Sí estamos? El área, metros por metros me da metros cuadrados. Ya tengo el área. Ya tengo el área, tengo la velocidad, aquí está la velocidad. Ahora sí puedo calcular el gasto. Vamos a calcular el gasto. ¿Cuánto es el gasto? El área 0.0113 metros cuadrados, los multiplico por la velocidad, 0.6 metros por segundo. Díganme cuánto les da la multiplicación de esto. La multiplicación me da que el gasto es igual a 0.0068, perdón, sí, 67, 68 metros por metros, me da metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa tubería pasan 0.0068 metros cúbicos por segundo de gasolina. ¿Sí estamos? Si yo quiero saber en litros, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Quiero saber, solamente multiplico esto por 1000 y me va a dar que el gasto es igual a 6.78 litros perdón, por segundo. ¿Sí estamos? En esa tubería de gasolina pasan 6.78 litros por segundo. Los señores esos que son guachicoleros
saben de física, saben mucho de esto, de gasto. El gasto es, por ejemplo, le abres a la llave, no sé si ahorita viste aquí que cuando le abrías a la llave en el video, te acababa rápido el agua. ¿Por qué? Porque es el gasto. ¿Qué tanta agua a qué tanta velocidad está pasando? Si tu manguera es muy gruesa, así de un diámetro muy grande, rápido se va a acabar el agua de tinaco. Pero si tu agua tiene un área muy pequeña, mucho tiempo va a pasar, el tiempo, para que se vacíe ese tinaco. Más o menos, ¿sí me explico qué es el gasto, muchachos? ¿Sí? Ahora voy a encontrar el flujo de masa. El flujo de masa es igual a la densidad por el gasto. ¿La densidad de quién? De la gasolina. ¿Cuál es la densidad de la gasolina? Ahí en tu tabla que yo te di, te marcaba que son 680 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad de la gasolina. Y la voy a multiplicar por el gasto. El gasto son 0.0068 metros cúbicos por segundo. Con este se van. Y solamente multiplico los 680 por el gasto. Y me da que el flujo de masa es igual a 4.61 kilogramos por segundo. Quiere decir que cada segundo que va pasando 4.61 kilogramos de gasolina, que son 6.78 litros. Acuérdate, yo te dije que ¿qué pesaba más? ¿Un litro de agua o un litro de aceite? Puede ser el volumen el mismo, pero la masa es diferente. ¿Sí estamos? Y así es como calculamos o encontramos lo que llamamos nosotros el gasto y el flujo de masa. Hasta aquí, ¿tienes alguna duda?